Hola mis hermanos, espero que se encuentren bien. Por la gracia de Dios, una vez más estamos acá exponiendo la palabra del Señor. Hace tiempo no, ya los echaba de menos, había extrañado, justo coincidió con el bautismo la última vez, el que me tocaba salir a exhortar, así que fue por ese motivo. Así que, pero igual agradecido al Señor de que nuevamente tenemos esta oportunidad de abrir la Escritura y de poder aprender más de su voluntad, de su propósito para nuestras vidas. Como ya vimos entonces, hermanos, vamos a continuar con la carta a los Filipenses y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto en el libro, ¿cierto? Ya estamos finalizando el capítulo número 2, un capítulo muy emocionante, muy edificante para nuestras vidas, y el 3 también se viene de harta exhortación para nosotros, para poder seguir avanzando en la fe, conociendo más de nuestro Señor Jesucristo, los propósitos de Él para nuestras vidas. Un pequeño resumen para poner en contexto lo que vamos a ver, hermanos. El capítulo 2, vamos a llegar al capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 4. Pablo, ¿cierto?, está exhortando a la iglesia de los filipenses a que sean de un mismo sentir. Yo creo que se acuerdan un poco de eso, hermanos, que sean de un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, le dice en el versículo 2. Y ahí habían algunas ciertos trabas para que ellos puedan ser de un mismo sentir. Por ejemplo, había manifestación de orgullo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo en el versículo número 3. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que Pablo estaba exhortando a los hermanos filipenses. ¿Y por qué yo vuelvo tan atrás? Porque es ateniente a lo que vamos a ver ahora, hermanos. Tengamos en mente entonces la exhortación de Pablo a la iglesia de filipenses a que sean de un mismo sentir, que se conduzcan en unidad. Y después dice, ¿cuál es el modelo de este mismo sentir? ¿Cuál es el modelo de esta unidad? ¿Cómo ustedes se deben conducir en humildad? Pues miremos a Cristo. Y viene el capítulo, ¿cierto? El mismo capítulo y versículos del 5 al 11. Pone el ejemplo supremo, ¿cierto?, al cual nosotros debemos mirar e imitar. Vemos, ¿cierto?, que Cristo, siendo en forma de Dios, veíamos, ¿cierto?, que Él, siendo Dios mismo, comenzó a descender, se humilló, fue siervo, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resultado de eso, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ahí tenemos el modelo del ejemplo a seguir, el ejemplo supremo. Y nosotros muchas veces y recordamos, ¿cierto?, que era un mandato. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, no es, si ustedes quieren, tengan este sentir, sino que es un mandato. Es un mandato. Y quizás nosotros podamos excusarnos, pero es Cristo, el ejemplo me queda muy alto. Seguimos exhortando entonces desde el versículo 12 al versículo 18, Pablo comienza a hablar de que nosotros debemos, en base, mirando a Cristo, la obra de Cristo, cómo Él vino, descendió, se humilló, le dice que debían ocuparse en la salvación con temor y temblor. Debían santificarse. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y veíamos ahí que Dios capacitaba para que nosotros pudiéramos santificarnos. Dios daba la instrucción, ¿cierto? Da el mandato, pero también Él da los recursos para que cada hijo del Señor pueda santificarse día tras día. Y Pablo termina mostrándose él mismo como ejemplo. Al final dice, y aunque sea derramado en libación, versículo 17, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros. Veíamos el ejemplo del servicio de Cristo, vemos el ejemplo del servicio de Pablo, y después Pablo ahora comienza a mostrar a dos varones. Quizás nosotros también podíamos excusarnos, Pablo es el apóstol, la medida también me queda muy alto, pero ahora tenemos dos ejemplos más que es de
igual como nosotros, hombres de carne y hueso, como es Timoteo y como es Epafrodito. Vimos el ejemplo de Epafrodito la vez anterior, que era de una misma alma que Pablo. Ellos compartían los mismos propósitos, y veíamos cómo este Timoteo, Pablo lo ponía a la misma altura que él, un gran siervo del Señor, y empieza a dar algunas características de este siervo del Señor que nosotros debíamos tomar como ejemplo y seguir. Veíamos que él se interesaba de forma genuina por los hijos del Señor. Dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Y veíamos que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y veíamos quién eran los más, los que buscaban lo suyo propio. Y ahí también entra, ¿cierto?, la iglesia. ¿Y quién eran los menos? Los que buscaban lo que es de Cristo Jesús. Y los más, los que hacían, los que buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Decía, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahí veíamos que Timoteo había sido probado por Dios y había sido aprobado por Dios. Eso de ya conocéis los méritos de Él tiene que ver justamente con eso, de que Timoteo fue probado por Dios en su servicio, y él había sido aprobado por Dios. Entonces ahora llegamos al ejemplo, de Epafrodito, versículos del 25 al versículo 30. Tenemos este ejemplo que vamos a empezar a desarrollar. Pero antes, hermanos, de todo esto, el propósito mayor que tiene, cierto, el Señor para con nosotros, en que nosotros podamos crecer en unidad, que nosotros podamos, cierto, ser cada día más y semejante de Cristo, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y hasta el versículo 30. Ese es el propósito mayor de Dios para nuestras vidas. Y dentro de ese propósito, entonces, llama también a la unidad de la iglesia, a mirar a Cristo, a seguir el ejemplo de Pablo, a seguir el ejemplo de Timoteo y a seguir el ejemplo de Epafrodito, que ellos buscaban justamente el poder santificarse y el poder santificar a los hermanos. No solamente se santificaban ellos, sino que buscaban la santificación de los hermanos. Entonces, el tema, hermanos, para el día de hoy es el ejemplo de Epafrodito y los hermanos filipenses. Y comenzamos con el versículo 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Antes de esto, hermanos, nosotros no tenemos mucha referencia en relación a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? No tenemos mucha información, más de lo que sale acá en el libro de Filipenses. Entonces, de lo que tenemos acá, nosotros podemos conocer un poco más de su carácter, que lo vamos a empezar a desarrollar, de su amor y de su entrega por el servicio al Señor. Entonces, 5 características de un hermano en la fe. Lo primero que vamos a ver, 5 características de un hermano en la fe, versículo 25. ¿Cuáles son ellas? Pablo dice que es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia, es vuestro mensajero y es ministrador de mis necesidades. Pablo, entonces, inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, comienza a mostrar a este hermano en la fe llamado Epafrodito las 5 características que un hermano cualquiera sea a su cargo, porque acá no es que Epafrodito sea alguien, un anciano de la iglesia, por ejemplo. No dice que Epafrodito sea un anciano de la iglesia. Entonces, cualquiera sea a su cargo, simplemente un hermano de la fe debería poseer estas cualidades, estas características de un hermano.
Entonces, vamos a ver estas 5 características de un hermano en la fe. Un verdadero hermano. Lo primero, un verdadero hermano. Si bien acá dice simplemente es Epafrodito, mi hermano, hay otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice un verdadero hermano, que Pablo se refería a Timoteo, o sea, a Epafrodito, como su verdadero hermano. Lo que primero que distingue Pablo entonces de Epafrodito entonces es que es un hermano en la fe, un verdadero hermano en la fe. ¿Y quiénes son los hermanos de la fe? Quizás usted dice, bueno, eso es sabido, ¿cierto? Igual es necesario recordar quiénes son los hermanos de la fe porque tiene implicancia también, cómo nosotros convivimos. Los que compartimos una misma fe en Jesucristo, ¿cierto? Por la salvación que hemos obtenido en Él. O sea, los que tenemos una común salvación, como lo expresa Judas 1:3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Eso es una característica de un verdadero hermano en la fe. Lo que tenemos un mismo Padre, ¿cierto? Nosotros tenemos a Dios como Padre y Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Y ojo, hermanos, quizás nosotros pasamos esto por alto, leemos y pasamos rápido por alto que no cualquiera estaba diciendo de Epafrodito que es mi hermano. Estamos hablando del apóstol Pablo, el que nosotros consideramos uno de los ejemplos supremos después de Cristo para poder, ¿cierto?, ver su fe y imitarle. Y de hecho fue uno de los que estuvo la interesa y pudo decir abiertamente, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Este hermano entonces estaba considerando a Epafrodito como su hermano, el mismo apóstol Pablo. Podemos ver entonces que Pablo no hace diferencia entre su apostolado, diciendo yo soy el apóstol y Epafrodito es mi siervo, que por cierto lo era, sino que se igualó a Epafrodito, es mi hermano. No hizo la distinción, no hizo diferencia. Ahora, quizás hablamos un poco más respecto de Epafrodito. Epafrodito entonces fue el ministrador de Pablo, ¿ya? Para que igual lo podamos entender. Pablo estaba encarcelado en la iglesia de Roma, estaba pasando necesidad y los hermanos filipenses mostraron el amor ¿y qué hicieron en base al amor que ellos tenían a Pablo? Ellos enviaron a Epafrodito con ayuda significativa para su mantenimiento, para que él pudiera continuar la obra. Y él no se preocupara más que de predicar a Cristo. Entonces, ¿quién estaba representando, por así decirlo, la iglesia de Filipo? Era Epafrodito, ¿ya? Ese es el contexto más o menos corto de esta relación que hay entre Epafrodito, Pablo y la iglesia de Filipo. Hermanos queridos, ante todo lo que a nosotros nos distingue ahora, es que todos fuimos limpiados y lavados, ¿cierto?, por una misma sangre, la sangre de Cristo. Eso es lo que a nosotros nos distingue. A todos se nos imputó, se nos dio, intercambiamos la justicia de Cristo por nuestros pecados. La justicia de Cristo se aplicó a nosotros y nosotros ¿qué aportamos? El pecado. Ese Cristo glorioso comenzó a descender como lo veíamos en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Se hizo siervo en semejanza a los hombres. Vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Murió allí en perfecta obediencia a su Padre y a la ley y a las Escrituras. Resucitó al tercer día, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo que podía exaltarse y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ahora, si tú crees en ese Cristo glorioso, eres mi hermano, así como yo también lo creo. Y cualquiera de ustedes que cree que este Cristo vino a este mundo, pagó la deuda de su pecado, lo clavó allá en el madero, estuvo muerto
y eso representa la muerte de nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y si tú crees eso, hermano, eres mi hermano. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Epafrodito. Así lo estaba enviando. Es mi hermano en la fe, un verdadero hermano. De ahí que nosotros compartimos los mismos principios, la palabra de Dios, tenemos un mismo enemigo que es Satanás y sus demonios. Y algo muy importante, no solo debemos decirnos nosotros hermanos, ¿cierto? Que quizá eso sea algo fácil de decirlo, sino que también debemos tratarnos como hermanos. Quizá, como decía, lo fácil sea decir, bueno, hermanos en la fe, nos saludamos, hermanos, hermanos, pero esa relación de hermandad también implica responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, también después Pablo procede y sigue diciendo, y también hay otro rasgo distintivo de un hermano en la fe, es que es un colaborador. Un verdadero hermano en la fe también es un colaborador. Es decir, es un ayudador, uno que trabaja a la par. Es un compañero de trabajo. Imagínate, hermano, Pablo el apóstol necesitaba ayuda. Pablo el apóstol necesitaba ayuda. ¿Cuánto más nosotros? Pablo estaba, beneficiándose de la ayuda de Epafrodito. Pablo menciona incluso en otros libros y en esta misma carta a otros de sus colaboradores. Y aunque se menciona como colaboradores de Pablo, eran colaboradores también de la obra de Cristo, ¿cierto? Nosotros podemos leer entre líneas de eso. Entonces nosotros, para poder trabajar con otros hermanos, para poder recibir la ayuda de otros hermanos, también debemos reconocer nuestra incapacidad. Debemos ser humildes y reconocer nuestra incapacidad de hacer toda la obra del Señor solo. Dios nos hizo en comunidad. Necesitamos ayuda mutuamente. Ahora, ¿quiénes son los colaboradores? Todos. Todos los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, somos colaboradores. Somos colaboradores. Cuando Pablo decía en el capítulo 1, versículo 12, que las cosas cierto que le habían sucedido habían servido para el progreso del Evangelio, para que siga avanzando el Evangelio, ahí también estaba Epafrodito. Todo ese logro que menciona Pablo ahí, cuando dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Pablo podía haber avanzado, había podido haber hecho progresar el Evangelio porque estaba siendo ayudado, estaba recibiendo la colaboración de Epafrodito. En 1 Corintios 12, 22 y 25 leemos, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso lo estaba hablando ahí Pablo en el contexto que todos somos de un mismo cuerpo. Entonces, todos son importantes. Nadie puede restarse para poder colaborar. Nadie puede decir yo estoy de más o yo no encajo. Todos debemos colaborar en la obra del Señor para que siga avanzando el Evangelio glorioso de Cristo, para que podamos seguir santificándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es trabajo en equipo, esto es compañerismo, es hermandad, todos colaboramos los unos con los otros. Así como el buey no puede tirar una carreta sola, no sé si ustedes han visto algún buey tirando una carreta sola, no puede, ¿cierto? Necesita de otro buey para poder tirar la carreta. Entonces, quizás en el mismo ejemplo, todos nosotros, hermanos, nos necesitamos mutuamente. No podemos desechar a nadie.
¿Cómo estamos? Ahora nos examinamos. ¿Cómo estamos colaborando nosotros? ¿Cómo estamos trabajando nosotros para la obra de Cristo? ¿Ya se ha restado, hermano? Porque muchas veces cuesta salir de los asientos. Yo mismo estuve mucho tiempo ahí, pero gracias al Señor me amonestó, y hoy día puedo servirles, hermanos, en la palabra. Y sí, estamos llamados a ser un colaborador. Entonces, ¿qué somos también? Lo que sigue, un compañero de milicia. Un compañero de milicia. Un hermano de la fe es un compañero de milicias. También lo podemos encontrar en la Biblia como soldado de Cristo, ¿cierto? Muchas veces a nosotros se nos hace llamar soldado de Cristo. Y como soldados no andamos, ¿cierto?, en la batalla solos. Es raro, es incluso ridículo pensar que un solo soldado, solo en las películas se ve, ¿cierto?, que un soldado puede ganar a un montón de hombres. Eso no es la realidad. Un soldado no anda solo haciendo guerras. Un soldado necesita de un equipo. Un equipo de soldados va a la guerra. Así también los hermanos de la fe batallamos contra un gran enemigo. Y por eso tampoco podemos ir nosotros solos. No podemos ir solo a la guerra. No que nosotros seamos enemigos, ojo también. Porque muchas veces nosotros perdemos el norte y creemos que el enemigo es el hermano. Y el enemigo no es el hermano para poder luchar contra nosotros, sino que el enemigo es una persona que no ha creído en el Evangelio de Cristo y que muchas veces nos ataca de diferentes formas. Satanás y sus secuaces, Satanás y sus demonios son nuestros enemigos. No somos enemigos el uno contra el otro. Por eso nosotros seguimos hablando, ¿cierto?, de unidad de iglesia, hermanos. Seguimos hablando de unidad de iglesias. No que nosotros entonces seamos enemigos para pelear entre nosotros, sino que como buenos soldados nos unimos para hacer frente al verdadero enemigo. Y aunque la batalla se ponga muy recia, no debemos huir. Muchas veces, ¿cierto?, la batalla se pone difícil. Nosotros lo hemos vivido como iglesia. Muchas veces lo primero que dan ganas es, bueno, simple, me voy. Pero no es lo que nosotros vemos en la Escritura. No es lo que nosotros vemos en la Escritura. Si nosotros nos apoyamos en la Escritura, buscamos consejos en la Escritura, ¿qué encontramos? Hay dificultades en la iglesia del Señor. Vamos a ver dificultades. Nosotros mismos muchas veces tenemos que limar asperezas porque tenemos diferentes personalidades. Tenemos que limar asperezas. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que desafiar mutuamente. Desafiar en el buen sentido, sí, para ser semejante a Cristo, pero no para destruirnos los unos a los otros, sino que para ser más como Cristo. Para luchar y pelear la buena batalla necesitamos, ¿cierto?, de toda la armadura del cristiano. ¿Me ayudan a leer, hermanos, en Efesios 6, del 11 al 18? Efesios 6, del 11 al 18. Leemos, está proyectado. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Son varias las armaduras que nosotros debemos considerar para poder ir a la batalla y poder dar una buena pelea. Ahora, el tema es que el enemigo está armado siempre. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como nosotros enfrentamos la batalla. Muchas veces, cierto, nos gana la pereza y muchas veces dejamos de estudiar la Escritura, nos oramos, no tenemos comunión los unos con los otros, pero la Escritura nos llama a tener comunión, a batallar juntos, a dar la pelea juntos. Y no es que el día malo no venga, sino que incluso en el versículo 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Está preparado usted, hermano, para enfrentar el día malo? Yo creo que si somos humildes y honestos, ¿cierto? Nunca vamos a estar del todo preparados. Pero que no nos quedemos ahí, sino que nos demos cuenta que no estamos del todo preparados y tomemos de la armadura que el Señor nos ha dejado a nuestra disposición. Si no es que la armadura estén escondidas para nosotros, sino que nosotros podamos hacernos de la armadura del Señor para poder dar la pelea, hermanos. No nos tomemos entonces a la ligereza ser compañero de milicia, Pablo dice, compañero de milicia. Ningún soldado que va a la guerra no toma toda su armadura, o no deja su armadura, o no considera llevar toda la armadura necesaria. Un verdadero soldado se entrena, se forma con otros soldados para ir a la guerra y toma toda la armadura necesaria para ir a la guerra. Pero también no solo no solo somos compañeros de milicia, sino que también Pablo ahí da a conocer y dice vuestro mensajero. Esta palabra mensajero, hermanos, viene del griego apóstolos, es decir, apóstol, ¿cierto? Apóstol. ¿Qué significa un mensajero? Un enviado. Epafrodito había sido enviado de parte de la iglesia de Filipo, aunque cabe precisar que aunque comparten la misma palabra, acá no es que Pablo esté hablando de Epafrodito como si fuera apóstol dentro de los 12. No es ese el sentido que Pablo le está dando, sino que lo considera apóstol como enviado de la iglesia de Filipos para, ¿cierto?, ministrar, para ayudar, para colaborar con Pablo. Ese es el sentido de apóstol. Comisionado entonces por la iglesia de Filipo. Él había sido enviado por la iglesia de Filipo. Pablo lo menciona como apóstol de Filipo en el amplio sentido de la palabra. Algunos ejemplos de estos, Pablo no solo hace mención, por ejemplo, de Epafrodito como apóstol, sino que hay otros ejemplos igual. En Hechos 14:4 vemos, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y ahí no estaba hablando de los 12 apóstoles, sino que estaba hablando de Bernabé y estaba hablando de Pablo. Otro ejemplo donde se menciona a un apóstol en 1 Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstol de Cristo. En este caso, Pablo hablaba de él, de Silas y Timoteo como apóstoles en su relación con Cristo. Entonces, Timoteo había sido un apóstol, un enviado, un comisionado por la iglesia de Filipo. Él iba con una tarea que era ministrar, ¿cierto?, en las labores, ayudar, colaborar con Pablo para que el progreso del evangelio pudiera seguir avanzando. Pero no solo eso, sino que era también un ministrador, un servidor de necesidades, como lo podemos ver ahí en el versículo 25, ministrador de las necesidades. Y ese es un quinto elemento de un hermano en la fe o de un verdadero hermano en la fe.
En Filipenses 4:18 vemos que Epafrodito finalmente cumplió su cometido. Si nos vamos a Filipenses 4:18, dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aunque el viaje fue difícil y desafiante para Epafrodito, para llegar donde estaba encarcelado Pablo, Epafrodito cumplió. Hay comentarios que hablan de que el viaje, el recorrido de Filipenses a la ciudad de Roma, habían entre 5 a 6 más o menos semanas que se demoraban, y ahí no habían locomociones como ahora, sino que como podían ellos viajaban en camello, en caballo, caminando. Entonces era un viaje desafiante. La iglesia estaba siendo perseguida, pero aún así Epafrodito aceptó el reto. Quizás, hermano, usted quiere servir y de inmediato está mirando, ¿cierto?, los puestos más visibles. Quizás muchas veces el camino, como lo dice la Escritura, es ser fiel en lo poco y Dios se encarga de los demás. De exaltar, ¿cierto? Nosotros muchas veces, algunas veces buscamos la exaltación rápida, pero no, nosotros debemos ser fieles en lo poco y Dios se encargará de lo demás, de exaltar a sus siervos, de exaltar a sus hijos. Pero nosotros no debemos buscar la exaltación, sino que simplemente servir genuinamente a la iglesia de Cristo y a los hermanos. Leemos también en Mateo 20:26, si me ayudan ahí, hermanos, a leer. Mateo 20:26. Mateo 20:26. Dice, mas no será así. Ese es el gran ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Muy opuesto a lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El mundo afuera no jamás estaría pensando en hacerse servidor de los hombres, sino que todo al revés. Buscan que los demás les sirvan a ellos. Epafrodito no estaba exaltándose a sí mismo. Aquí Epafrodito no dijo ninguna sola palabra. Quien estaba hablando de él y dando todas sus cualidades era el gran apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, reconocían estas virtudes de un verdadero hermano en la fe. También tenemos del versículo al 26 una comunión saludable entre los hermanos. Leemos, hermanos, del versículo 26 al 28. Porque él tenía, dice, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Me ayudan con el 27? Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces acá nosotros podemos ver una comunión saludable entre los hermanos, que es lo que estaba demandando Pablo o lo que estaba mostrando Pablo y lo que demanda de nosotros. Una vez más destacamos la comunión saludable que gozaba la iglesia de Filipo. Sus hermanos, y que el mismo apóstol Pablo disfrutaba, había un triángulo de amor digno de imitar. Estaba Pablo, Epafrodito y la iglesia de Filipo. La situación era que Epafrodito se disponía para volver a ver a sus hermanos. Pablo había tomado esa decisión junto a Epafrodito. ¿Cierto? Leemos en el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros.
Y vamos a destacar dos cosas de este versículo 26. Uno, es que Epafrodito tenía un gran deseo de ver a alguno de sus hermanos. Eso dice, uno dice. Él tenía un gran deseo de ver a alguno de sus hermanos. ¿Me corrigen bien, hermanos? Él tenía gran deseo de ver a todos sus hermanos. No habían excepciones. A todos sus hermanos. Para reforzar este punto, hermanos, una vez más hacemos mención que toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es Dios mismo. Y dejó a propósito y deliberadamente esta manifestación de que no debemos hacer distinción de hermanos. Que muchas veces nosotros hacemos diferencia entre hermanos y hermanos. Pero una vez más, nosotros podemos ver que nada está de más, ¿cierto? Nosotros creemos en la inspiración total de la Escritura, que cada texto, cada palabra fue cuidadosamente elegida por el Espíritu Santo y dentro de ellos tenía gran deseo de ver a todos los hermanos. Al comienzo del capítulo 2 hacíamos mención, ¿cierto?, de la unidad que debe haber entre los hermanos. Sean de un mismo sentir, sean humildes, no contenciosos, no vanagloriosos. Y veíamos cuál fue el sentir de Cristo, ¿cierto? Ese debe ser el sentir de nosotros. Volvemos a recalcar: humilde, servicial. Pedro lo negó, todos lo abandonaron, le dieron la espalda. ¿Y qué hizo el Señor? Fue igual a la cruz por ellos. Nosotros, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces con nuestro actuar, con nuestro pensar, pecamos, le damos la espalda y vamos a Cristo nuevamente y pedimos perdón y Él nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados? Tengamos esa actitud hacia los hermanos. Porque Cristo no estaba mirando la actitud que muchas veces pecamos, ¿cierto?, contra los hermanos, sino que estaba mirando la necesidad que tenían de Cristo. No tenían otra opción de poder salvarse. Por eso, hermanos, ayudémonos en la santificación, que más que la crítica debemos amarnos a todos, y si hay alguna otra cosa, algo distinto, el Señor lo va a hacer saber. Amar a todos los hermanos. Versículo 26 dice, continúa diciendo: y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y el segundo punto que quiero recalcar sobre este pasaje bíblico es que su deseo de ver a todos los hermanos y su preocupación fue tan grande que se angustió en gran manera. Y esta palabra, hermanos, de angustiarse en gran manera es la misma que se utilizó cuando Cristo fue y oró en el huerto de Getsemaní. Cuando Cristo fue y oró y se angustió en gran manera, es la misma palabra que se está ocupando acá en referencia a Epafrodito por la situación que él estaba viviendo y que los hermanos, porque se había enfermado gravemente, ¿cierto?, Epafrodito hasta casi fallecer. ¿Y qué pasó con eso? Llegó a oídos de los hermanos filipenses y esa situación lo tenía preocupado a tal grado que él se angustió en gran manera. Y de la misma forma como el Señor cuando fue a orar en el huerto de Getsemaní. Esto, hermanos, da el realce que necesitamos para saber y comprender cómo debo yo interesarme por los hermanos. ¿Cómo debo yo interesarme por los hermanos? ¿Por qué se angustió tanto? Volvemos a recalcar Epafrodito, porque escuchó que los hermanos filipenses se enteraron de la enfermedad que tuvo mientras servía a Pablo. Una vez más vemos que el enfoque correcto no está en centrarnos solo en nosotros, solo en nuestros problemas. Eso muchas veces nos paraliza. Epafrodito estaba más preocupado por la pena que estaban sintiendo los hermanos de Filipo.
incluso que su propia situación, que era dificultosa. No era fácil, pero él estaba más interesado por el hermano. También vemos acá que no solo Epafrodito se preocupaba por los hermanos de Filipo, sino que los hermanos de Filipo también estaban muy preocupados por su mensajero. Y no solo eso, que Pablo también, al ver toda esta situación, también manifestaba tener tristeza por todo lo acontecido. ¿Se fijan qué tremenda comunión hay entre hermanos? Pablo dice en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, dice, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo relata que la enfermedad fue cierta, que fue tan grave el asunto que estuvo a punto de perder la vida. ¿Pero qué pasó? Dios tuvo misericordia de él, dice, y también tuvo misericordia de Pablo. Cualquier acto de misericordia, nosotros sabemos que está solo en la potestad de Dios. Solo en la potestad de Dios. Lo bueno es que Dios es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Y una comunión saludable entre los hermanos también conlleva pedir misericordia, no solamente para nosotros, sino misericordia también para los hermanos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo se dan estas situaciones de misericordia? En las aflicciones muchas veces. Y Dios nos dice, bueno, vengan delante de mí y pidan misericordia. Y Él en su potestad va a conceder misericordia. Así que el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esto es, hermanos, preocuparse y ocuparse de la necesidad de los hermanos. Preocuparse y ocuparse por la necesidad de los hermanos. Pablo una vez más mostró con el ejemplo lo que significaba preocuparse por los hermanos. Sintió la carga del pesar de la enfermedad de Epafrodito, de la pena que sentía él por los hermanos filipenses y la pena que sentían los hermanos filipenses también por la situación de Epafrodito. Él sintió ese peso, por eso él reconoce y dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. ¿Y qué tenía que ver Pablo ahí? Y yo esté, dice, con menos tristeza. Y van a sacar un peso porque él estaba preocupado por los hermanos filipenses y por Epafrodito. Si al final esto también le daría gozo al ver el gozo de los demás. ¿Te da gozo ver el gozo de tus hermanos? ¿Nos da gozo, hermanos, eso? ¿Ver el gozo de los hermanos? ¿El progreso de los hermanos? ¿El avance de los hermanos? ¿O quizás hay envidia en el corazón? La manifestación de un verdadero hermano debería ser gozo. Gozo. Debemos gozarnos con los que se gozan, dice la Escritura, y llorar con los que lloran. Esto es comunión. Esto es comunión entre los hermanos. Ya vamos finalizando, hermanos. El tercer punto, responsabilidad de la iglesia con sus siervos y sus siervos con la iglesia de Cristo. Dice el versículo 29 al 30, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay responsabilidades que tenemos como iglesia. Reconocer a los que trabajan entre vosotros y también tener en estima a los que son como Epafrodito. MacArthur dice en su comentario, estimar es pensar de manera correcta
y amorosa por el hecho de su trabajo, por el hecho del trabajo de los siervos. Y la responsabilidad del siervo del Señor es servir a Cristo y a su iglesia, no importando cuál sea el costo. Epafrodito dejó todo en Filipo. Lo desafiaron los hermanos. Lo enviaron para ayudar a Pablo en el servicio al Señor. Él no fue con un tiempo, ya Epafrodito tienes que ir por tanto tiempo. No conocían la situación de Pablo. Era un tiempo indeterminado. Y Epafrodito aceptó el desafío. Seguramente Epafrodito tenía trabajo, tenía familia, su seguridad, dejó todo eso por servir a Cristo y a Pablo en el ministerio. Pero él no fue el primero. Cristo dejó todo, su trono de gloria, por venir a rescatarnos a nosotros, sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y darnos salvación. ¿Hay algún costo que está pagando usted, hermano, por servir a Cristo? ¿O estás evaluando si obedeces el mandato de Dios en servirle, pero quizás te da miedo el costo? Sí hay costo, hermanos, muchas veces. Hay costo por seguir a Cristo, hay costo por servir a Cristo, por servir a la iglesia, pero hermanos, no hay mejor trabajo tampoco. No hay mejor trabajo que seguir a Cristo, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los resultados le pertenecen a Él, en su potestad, en su soberanía, en su buena voluntad. ¿Me acompañan a orar? Dios eterno, Dios todopoderoso, nos presentamos, Señor, delante de su trono de gracia. Y Padre amado, son grandes desafíos los que nos planteas, Señor, en tu palabra. Grandes hombres, Señor, que dejaron todo. Grandes hombres que pusieron su vida, Señor, al servicio suyo. Verdaderos hermanos en la fe, colaboradores. Oh Padre Santo, te ruego, Señor, que nos amonestes el día de hoy para poder, Señor, quizás algunos están evaluando el servirte. ¿De qué forma, Padre amado, que puedan vencer, Señor, el temor y puedan disponer sus vidas para servirte, Señor? Oramos, Padre amado, oro por mis hermanos, Señor, para que podamos todos ser unos en un mismo sentir, para honra y gloria de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a seguir meditando, Señor, en nuestro corazón. Y también no solamente que seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. En el glorioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, amados.